Bienvenidos a la clase número 1, donde vamos a ver el conjunto de los números racionales. Esta clase es dictada por la profesora Jimena Pastén Olivares, especialmente diseñada para los octavos años básicos del Liceo de Aplicación. Comenzaremos. Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente o como la división de dos números enteros. Formalmente, el conjunto Q es igual a un A partido en B, tal que A, B pertenecen a los enteros. Esto quiere decir que tanto el numerador como el denominador de esta fracción pueden ser positivos como negativos, con una gran excepción: siempre el denominador debe ser distinto de 0. En la siguiente gráfica podemos ver el conjunto de los números naturales en color rojo, donde encontraremos los valores positivos y el 0. En color verde podemos ver el conjunto de los números enteros, que es una extensión de los naturales. Acá incluimos los valores negativos. Finalmente, en color azul podemos observar el nuevo conjunto, que son los racionales, o también llamados conjunto Q. En este conjunto encontramos las fracciones y los decimales. Cabe destacar que en este último conjunto todos los decimales deben de tener una representación fraccionaria. Ahora veremos algunos ejemplos. 8,9 es un decimal finito, por lo tanto pertenece al conjunto de los números racionales. 3 medios también es una fracción y pertenece al conjunto de los racionales o conjunto Q. Pi es igual a 3,1415,9 infinito. No lo podemos representar como una fracción exacta, por lo tanto pi no sería un número racional. 3, a simple vista, no posee un denominador, pero lo podemos escribir como un 3 partido en 1. Por lo tanto, 3 partido en 1 pertenece al conjunto de los racionales. La raíz de 2 es 1,4142 infinito. Al igual que pi, no pertenece al conjunto de los racionales, porque no lo podemos representar como una fracción. 5 octavos es una fracción y pertenece al conjunto Q. 2,4 periódico, aunque este es un decimal infinito, lo podemos representar como su forma fraccionaria, que sería igual a un 22 partido en 9. Y por último tenemos el menos 3 medios, que es un número negativo, fraccionario, que pertenece al conjunto Q. Un poco de historia. En la siguiente imagen podemos visualizar los símbolos que utilizaban los babilónicos para representar algunas fracciones. En ellas podemos ver al 1 medio, al 1 tercio, al 2 tercios y finalmente al 5 sextos. En la siguiente imagen podemos ver otros símbolos originarios de Egipto, donde comúnmente utilizaban como numerador al número 1. Podemos ver al 1 medio, al 1 tercio, al 2 tercios y finalmente al 3 cuartos. Finalmente, en el siglo XIII, el distinguido Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, introdujo la barra horizontal para separar el numerador del denominador. Acá podemos apreciar el 2 tercios escrito de dos notaciones completamente equivalentes. ¿Los números decimales eran tal cual como los conocemos en la actualidad? La respuesta es no. Fue solo a principios del siglo V cuando el árabe Al-Kachi fue el que generalizó el uso de los números decimales como los conocemos en la actualidad. En la siguiente gráfica podemos identificar un número decimal con su respectiva coma o punto. Al costado derecho veremos la parte decimal compuesto por las décimas, centésimas y milésimas. Y en la parte del costado izquierdo vamos a ver las unidades, las decenas y las centenas. Esto se divide en parte entera y parte decimal. Vamos a recordar. En esta primera gráfica, en la columna del costado izquierdo, tenemos las representaciones pictóricas de las fracciones y al costado derecho las representaciones simbólicas de las fracciones. Como primer ejemplo, podemos apreciar que tenemos 6 cuadrados pintados de color fucsia de un total de 16 cuadrados.
Por lo tanto, su representación simbólica será 6 partido en 16avos. En el segundo ejemplo, tenemos solo una parte pintada en color naranjo de un total de 8 partes. Entonces, nuestra representación simbólica será 1/8. En nuestro tercer ejemplo, tenemos 4 partes pintadas de color verde de un total de 7 partes. Por lo tanto, nuestra representación simbólica será 4 partido en 7 o 4/7. Finalmente, tenemos 3 pintadas de color morado de un total de 8 partes. Entonces, nuestra representación simbólica estará denotada por 3/8 o 3 partido en 8. Como conclusión, podemos decir que el total de partes que dividen al todo siempre va en el denominador. Ahora tú. En esta imagen, en el costado derecho, podemos apreciar la representación simbólica de 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 y 1/10. Y en la parte izquierda tenemos la representación simbólica. Lo que tenemos que hacer en este ejemplo es unir la parte simbólica con la parte pictórica. Veamos. 1/2 estará unido con el número 3, 1/3 con el número 2, 1/4 con el número 4, 1/5 con el número 1, 1/6 con el número 6, 1/8 con el número 7 y finalmente 1/10 con el número 5. Orden en el conjunto de los números racionales. El orden en el conjunto de los números racionales puede ser un poco tedioso. Es por eso que mostraré dos técnicas. Primero, vamos a dividir las fracciones en las que poseen igual numerador y en las que tienen igual denominador. Veamos. Fracciones de igual numerador. Acá tenemos como ejemplo a 4 fracciones que tienen en común su numerador, o sea, la parte de arriba. Tenemos 3/4, 3/5, 3/6 y 3/2. Acá vamos a anotar en esta pista que dice que entre mayor sea el valor del denominador, o sea, de la parte de abajo, menor será el número. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos fracciones de igual numerador, solamente nos vamos a fijar en su parte de abajo, en el denominador. Entre mayor va a ser el número de abajo, la fracción se va a hacer más pequeña. Entonces, las podemos ordenar de dos maneras, de forma creciente, desde la más pequeña a la más grande, y de manera decreciente, desde la más grande a la más pequeña. En este caso, en la primera columna, sería de manera creciente, o sea, desde la más pequeña a la más grande. Como podemos ver, el que mayor tiene de número del denominador es el 6. Por lo tanto, la menor va a ser 3/6, seguida de 3/5, luego de 3/4 y finalmente de 3/2. De forma decreciente, desde la más grande a la más chica, vamos a tener el 3/2, el 3/4, el 3/5 y el 3/6. Entonces, como conclusión, cuando nos veamos enfrentados a fracciones de igual numerador, solamente nos vamos a fijar en el denominador, en la parte de abajo. Entonces, entre mayor sea el valor que tome este denominador, más pequeño va a ser la fracción. Fracciones de igual denominador. Ahora en este caso vamos a tener 4 fracciones que tienen en común la parte de abajo, el denominador. 4/3, 5/3, 1/3, 8/3. ¿Cómo los podemos ordenar? Acá tenemos una gran pista, lo que nos dice que entre mayor sea el valor del numerador, o sea de la parte de arriba, mayor va a ser el número. Entonces solamente nos vamos a fijar en la parte de arriba, en el numerador de estas fracciones, para ordenarlas. Primero de forma creciente y segundo de forma decreciente. De forma creciente quiere decir desde la fracción más pequeña a la fracción más grande. Comenzamos con el 1/3, que sería la más chica, el 4/3, el 5/3 y por último el 8/3.
y de forma decreciente, o sea al revés, de la forma más grande a la más pequeña sería 8 tercios, 5 tercios, 4 tercios y finalmente 1 tercio. Ahora vamos a tener fracciones de distinto denominador y también de distinto numerador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá vamos a tener un ejemplo. Tenemos 4 fracciones, 3 quintos, 2 sextos, 7 tercios y 5 medios, donde vamos a realizar dos métodos. El primer método va a ser calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso del 5, 6, 3 y 2. Lo vamos a comenzar a dividir por los números primos. En este caso el primer número primo sería el 2. Y vamos a empezar a dividir. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Una vez. El 2 en el 3 no cabe justo, por ende lo bajamos. El 2 en el 6 cabe 3 veces y el 2 en el 5 no cabe, por ende lo bajamos. Ahora nos preguntamos si podemos seguir con el número 2. En este caso no podríamos, porque el 2 no cabe exacto en ninguno de esos números que está ahí, ni en el 5, ni en el 3, ni en el 1. Por algo seguimos con el número 3, que es el siguiente número primo. El 3 en el 1, 1, que ya está listo. El 3 en el 3 una vez, el 3 en el 3 una vez, el 3 en el 5 no cabe, así que lo bajo. Entonces solamente me falta el siguiente número primo, que es el 5. Bajamos y llegamos al final de este cálculo de la tabla. Y ahora multiplicamos los números primos que tenemos al costado. El 2, el 3 y el 5. 2 por 3 me da 6 y 6 por 5 me da 30. Entonces mi nuevo denominador de estas fracciones es 30. Acá tenemos las fracciones que estaban al comienzo y abajo vamos a tener las fracciones equivalentes amplificadas con igual denominador. La primera fracción, el 3 quintos, la multiplicamos por 6 arriba y abajo para que me queden 30. La segunda por 5, la tercera por 10 y finalmente la última por 15. Entonces acá tenemos nuestras fracciones equivalentes de igual denominador. Ahora que ya las tenemos iguales en su parte de abajo, podemos hacer la técnica que aprendimos anteriormente, de solamente comparar la parte del numerador. El segundo método es comenzar a dividir el numerador con el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tenemos la primera fracción, que es 3 quintos. 3 dividido en 5 va a ser igual a 0,6. El 2 partido en 6 es lo mismo que 2 dividido en 6 y me va a dar 0,3 periódico. El 7 tercios es lo mismo que 7 dividido en 3 y me da 2,3 periódico. Y por último el 5 medios es igual a 5 dividido en 2, que me da el 2 quintos. Perdón, el 2,5. Acá tenemos las fracciones originales y abajo tenemos su representación decimal. Por lo tanto, tenemos de manera creciente ordenadas las fracciones y de manera decreciente también ordenadas las fracciones. Y también de manera decimal. Acá hacemos solamente la comparación cuando es creciente de la más pequeña a la más grande. La más pequeña serían los 0, que sería su parte entera, y luego comparamos su parte decimal. La que es más pequeña es 0,3 periódico, por ende esta sería la más chica, luego de 0,6, y acá tenemos igual la parte entera. Entonces nos vamos a la parte decimal. Entre el 3 y el 5 la que es mayor va a ser el 5, por ende esta va a ser la más grande que el 2,3 periódico. Y lo mismo pasa en forma decreciente. Ahora tú, te invito a que ubiques los siguientes números en la recta numérica. Como ya sabemos ordenarlos, una forma práctica de aplicar este conocimiento es ubicando los números en la recta numérica. Acá tenemos el menos 3 cuartos, el 0, el 1, el 4, el 2 quintos, el menos 5, 8 tercios, 6, menos 7 medios, 3,2, 4,5 y finalmente menos 3. El menos 3 cuartos en su forma decimal va a quedar como menos 0,75. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte fraccionaria, como es negativa, la parte decimal también va a ser negativa. Entonces el signo se conserva.
en estas divisiones. Como 2/5 es positivo, su parte decimal será 0,2, positiva también. Al igual que el 8/3, va a quedar como 2,6 periódico. El menos 7/2, como estaba negativo, su forma decimal va a quedar como menos 3,5. Estas fracciones las transformé en su forma decimal para así ubicarla de forma más rápida en la recta numérica. Acá tengo mi recta numérica, donde los extremos tenemos el más infinito al lado derecho y el menos infinito al lado izquierdo. En el medio tengo ubicado aproximadamente el 0. Luego ubico el 1, el 4 y el 6. Estos primeros números representan a los números naturales, donde es mucho más fácil ubicarlos ya que se encuentran al costado derecho del valor 6. Luego voy a ubicar los números enteros, donde va a estar el menos 3 y el menos 5. Ahora voy a proceder a ubicar los siguientes valores. El menos 3/4 va a estar ubicado ahí más o menos, y ese menos 3/4 sería el menos 0,75 en su forma decimal. Luego tengo el 2/5 que representa el 0,4 en su forma decimal. El 8/3 que sería el 2,6 periódico. El menos 7/2 que va a representar al menos 3,5. Tengo el 2,3. El 4,5. Y ya tengo todos los valores listos en mi recta numérica. Bueno, como conclusión, en esta breve clase pudimos introducir el concepto de números racionales, también conocimos los métodos para ordenarlos y finalmente cómo ubicar estos números racionales, o sea, este nuevo conjunto, en nuestra recta numérica. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido mucho. Recuerden realizar su guía de ejercicios semanal. Que estén muy bien.